sahariano, de una lengua protoeuskérica, sí que le encuentro lógica, sí que encuentro que si tienen que salir los exiliados climáticos de África, van ocupando poco a poco y a lo largo de milenios, porque esto no es una salida de estampida, no, hay algunos que salen al principio de todo, probablemente cuando empieza la primera falta de lluvia, otros que se inician en la aridificación, y finalmente los capsienses huyen con el inicio de la desertificación. El inicio de la desertificación está en el 3000 aproximadamente. Todos los datos están bastante corroborados y bastante trabajados después de haber estudiado mucho diferentes opiniones sobre el paleoclima. En realidad, la ponencia de este año ya la leeréis, ¿no? Pero el otro punto que queríamos tratar es el de la falta de referencias históricas. Es decir, todos somos capaces de identificar los romanos porque entre que es el inicio del cristianismo y están todo el día descubriendo cosas de los romanos en la península, pues todos más o menos tenemos claro que sobre el año 0 o sobre el 200 los romanos acaban venciendo a los cartagineses, apoderan de buena parte de la península y ya en el año 19 Augusto declara que él manda en Cantabria y Asturias, ¿no? A partir de ahí, en eso, pues a nadie, pero los reyes católicos, joder, perfectamente claro. No está tan claro cuando llegan los visigodos, es decir, el problema de los visigodos es que crearon un sistema que políticamente era muy bueno, el establecimiento de un sistema monárquico y además utilizaron la religión, cosa que siempre se ha hecho a partir de entonces, como un elemento de Estado. Además, como cristianos que eran, pues no había más que un Dios único y verdadero, cosa que a la gente que vivía... Jesús, tienes que dejar 20 minutos para preguntas. En esta península, lo dejo ya, en esta península le resultaba verdaderamente llamativo, porque siempre llevaban adorando a sus dioses desde milenios y había un determinado momento en que les dicen, no, mirad, ahora solo hay un Dios verdadero y si no os arrepentís y creéis en Él, tendréis sufrimiento para la eternidad. Joder, no me extraña nada que todavía hoy ni Dios quiera saber de la época de los visigodos, de los godos, ¿no? Porque fue una época muy dura para las gentes que vivían con un dominus con el cual, pues más o menos, pero los condes y los señores
godos tenían lengua diferente, derechos distintos y realmente una religión, joder, que no les encajaba por ninguna esquina. Claro, entonces hay una población de aproximadamente... Perdona, pero ellos eran arrianos. Bien, pero dentro... Y los romanos de entonces, cristianos ya desde Diocleciano, más o menos. Bueno, pues serían todos Sí. cristianos, de alguna manera. Sí, Aparte de que el pueblo adorase cada uno lo que sea, digamos formalmente. sí, claro, pero realmente, es decir, el pueblo llano y soberano, el que trabajaba de sol a sol, No, perdona, lo único que quiero decir es que la imposición vendría ya de los romanos, o de los emperadores romanos, más que de los pero romanos. no es una imposición, porque los romanos tenían una gran flexibilidad, no utilizan la religión como elemento de Estado. Esa es la diferencia. Los romanos eran flexibles, de la misma forma que los árabes, a los árabes los llaman los visigodos y cuando vienen porque les llaman. Y conquistaron la península. ¿Qué coño? Lo que hicieron fue ir recorriendo la península y en 5 años los iban recibiendo como salvadores, porque los que eran duros de verdad eran los condes, los señores de godos. Bueno, y además, como digo, la cultura que se había generado en el pueblo romanizado era totalmente distinta de la que traían esta gente. Bueno, eso es un poco Eso ya es en tiempos modernos. Claro, Tiempos pero históricos. claro, estoy Te refiriéndome... refieres que lo suyo es mucho más antes. O sea, estás Claro, hablando de 18.000 años antes. ¡Claro! Pero el problema está en ese lapso tan largo de tiempo que, claro, 1000 años son 1000 años. Fíjate tú, si tuviéramos ahora 1000 años atrás, ¿cómo estaríamos? Pues ahora imagínate que 2000 años antes, o sea, en tiempos de los iberos, pero no. Si tú tienes 18.000 años antes, No, es algo... Yo no es llevo, algo no lo llevo a 18.000. En 18.000 digo que se genera el máximo glaciar. Y hay, que no lo he leído, bueno, pero la cuestión geográfica... dentro del estudio que hicimos del poblamiento, Sí, ahí estoy. resulta que Euskal Herria, en donde, claro, como nos hemos basado mucho en Ignacio Baratiarán, él estudia Euskal Herria y estudia cada uno de los lugares habitacionales y establece que para cada uno de esos lugares habitacionales había entre 15 y 30 personas y no había más en eso. Y eso se produce así hasta el año 6000. Hay una población en toda la península ibérica entre 6 y 10.000 personas antes de que lleguen los exiliados climáticos, que son los que verdaderamente poblaron Europa, porque los paleolíticos eran 4 nada más. Es que era tan escasa la población que desde nuestro punto de vista no se genera una lengua de la complejidad que tiene el euskera, también estructurada por grupos pequeños. Las migraciones tanto podían venir de las partes heladas de Europa, del norte, a buscar climas más benéficos, que de la parte de abajo del Sahara. No, tiene que haber gente para llegar a los sitios, es decir, de un lugar donde hace un frío que pela, donde el neolitismo llega muy tarde. Si coges toda Alemania,
todo esto. Prácticamente hay hasta que desaparecen no solo los hielos, sino el frío. El frío desaparece entre el 12 y el 8. Entre el menos 12 y el menos 8. Las personas que vivían en esta zona... Pero son muy pocas. A ver, Jesús, Antoni, yo creo que es mejor que acabes, hacer preguntas cortas y respuesta corta para que la gente, quiero decir, para que la gente pregunte. Vale, no, que me parece correcto, pero ya era una pregunta. Pero intentar no alargar los dos porque entonces se nos va el tiempo. Pero Antoni, venga. Mi opinión es que una de las grandes historias que hay es la de los indoeuropeos. Los indoeuropeos eran 4 y el de la moto. O sea que al final, en la ponencia de Marian, estudiamos el tema de los indoeuropeos y la verdad es que nos lo hemos trabajado y analizado la gente, las tribus, el momento histórico en que se produce. Si recordáis, hasta hace 2 años no se hablaba más que de indoeuropeos. Últimamente ya no se habla de los indoeuropeos, se habla de los Yamna. Los Yamna es ahora el non plus ultra. Los verdaderos indoeuropeos que acuden en la edad de bronce. La edad de bronce se inicia hacia el menos 2500 y resulta que modifican componentes genéticos del pueblo euskaldun. De todos, no solamente de los euskaldunes, sino... No, pero es que el estudio... de la península. No, pero el estudio que ha realizado, lo digo porque es el estudio que ha realizado, ¿cómo se llama la catedrática de Pachín? La que va a asistir a... María Martínez de Pancorbo. Ya. Bueno, ha realizado un estudio según el cual se modifica uno de los componentes genéticos. ¿Qué pasa? Que dices, llama, que además los dan como los importadores de la peste. Sí, no, es que joder, los estudios de la Universidad de Estocolmo están diciéndonos que ellos fueron los portadores de la peste, que como consecuencia de ello se produjo una minoración de los grupos humanos en Europa, y que ellos fueron los nuevos colonizadores de la Europa. Ya no nos están contando la historia de las lenguas que, por cierto, con 10 palabras y 5 numerales se ha hecho toda la historia de los indoeuropeos. Los indoeuropeos, los que queráis molestaros, podéis leer lo que en la ponencia de Marian está, y realmente tenemos serias dudas de los indoeuropeos. Lo único que sabemos de los indoeuropeos es que los romanos, cuando se asientan en las marismas del Tíber, eran un grupo indoeuropeo. Que los dorios, cuando masacran a otros indoeuropeos que habían llegado antes, que eran los aqueos, los jonios y eolios, cuando los masacran y les obligan a pasar el mar y establecerse en las 12... en Egipto no, en Turquía. Ahí es donde se establece Éfeso, Focia, etc. Y que son los que al final desarrollan de manera importante la navegación.
y son los jocios y los rodios los que llegan hasta esta península. Pero en esta península, 1000 años antes de que apareciera por aquí ningún fenicio para decirnos cómo había que fundir el bronce, se estaba fundiendo bronce en más de 30 lugares. Más de 30 lugares, una buena parte de ellos en la fachada atlántica. Y Jesús, digamos, ¿más preguntas vas a dejar? joder, A ver, a Jesús el que hay que hacer... quiera- A ver, pues que si no el que estamos quiera hasta que me mañana. interrumpa, porque- A ver, Galdera, preguntas. Venga, levantar la mano, hacemos una ronda de preguntas. Yo ya he hecho mi... Porque a las 2 menos 10... A ver, la comida es a la 1:30, les hemos dicho que nos enrollamos demasiado. Y han dicho, vale, a las 2, pero no vengáis a las 2:30. Que el que quiera A las 2 es hora, algo hay más que estar en el claro. comedor, a las 2. Es justo en el pasillo de abajo, según hemos entrado, a mano izquierda. Hay que coger una bandeja y coger, venga, levantar la mano para hacer preguntas. Javi, Porque son... una pregunta tendrás que hacer. Pregunta, no, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo central, pero no estoy contigo de acuerdo en algunos detalles pequeños y en algunos gigantescos de la generalidad. Por ejemplo, he tomado nota de algunas cosas. Yo estudié mucho el movimiento de poblaciones. Las poblaciones en ámbitos de selva, que por cierto, selva no viene de latín silva, sino que viene de selva. Y luego os explicaré si queréis. Las poblaciones de selva tienen una dinámica muy distinta de las poblaciones de sabana, muy distinta, nada que ver, ¿no? Como dicen los ingleses. Entonces, hay una cuestión de esas que es importante al hablar de la movilidad de pueblos. Luego, otra cosita que no me gusta es que trasladamos una sensación de auténticos inútiles. Cuando yo la primera vez que fui a navegar en Bermeo en un barco, me dijeron, yo, terrestre inútil, me digo, ¿cómo será? O sea, le vendía todos los aparejos. Yo que me creía tal, era un inútil completo en el mar. Entonces quiero decir que muchos inútiles de hoy en día creemos que los antiguos tenían una verdadera angustia, una prioridad que haces tú por comer cada día. Estoy en absoluto desacuerdo. Aquellas gentes orgullosas que manejaban la... ¿cómo se llama? La onda no, la de lanzar el propulsor, la agalla. Y la cesta punta. Y la cesta punta. Esta punta también. Que son Hay un estudio. Bueno, pues estos individuos, terriblemente orgullosos, eran capaces de comerse un caracol si tenían hambre o de cazar 6 conejos en un momento. Quiero decir que yo no comparto que los que han estado pintando y tal, que han tenido que estar tranquilos porque para hacer una obra hay que estar tranquilo, estuvieran pensando en qué comeré hoy. La comida, estoy seguro de que, quitando periodos de crisis que los hay siempre, que hay un viento por fuera o porque vienen los leones, no había esas cositas de pequeño detalle. Lo demás, en la expansión desde el Sahel, vamos, completamente seguro que una de ellas, importantísima, fue así, porque lo estudié desde que era niño, vamos, desde los 18 años, de que eso fue, que se desecó. Entonces, sí, tenemos que asumir que ha habido corrientes, aparte de las que nos cuentan siempre del este al oeste, ha habido otras muchas. Ya, pero el concepto fundamental de esto es definir si el euskera es Sí, poca importancia eso. Yo el euskera, la importancia que le veo, aparte de ser un tesoro nuestro, es que es una herramienta que tiene y puede abrir los ojos a muchos científicos atontados que no han sabido ver, que estaban mirando por el microscopio y tenían el tapón puesto. Y decían, no, todo lo veo todo negro. Estoy de acuerdo, pero lo que para mí, dentro de este trabajo, de lo que se trata es de argumentar el origen del euskera. Y vaya, pero es la hipótesis, la hipótesis que estamos planteando y por lo tanto exponiendo los puntos según los cuales si el euskera tiene un origen cantábrico tiene que justificar la toponimia
de la península ibérica. ¿Cuándo y En eso estoy cómo? completamente de acuerdo contigo, porque yo siempre he dicho que la manía que tenemos es pensar que somos de la Rica, o de dónde, de un Del anchove. o del anchove, ¿no? Eso no. Cuidado con el anchove. Oh, el interesante es que el euskera se ha quedado. Sí, eso es interesante. No, ya. En un sitio se ha quedado la lengua y en otros sitios los nombres. Porque es una lengua muy rica y puede mantenerse contra el inglés y todas estas lenguas. También. Y hace falta, porque... También. Hay una pregunta por aquí. Venga. Es igual, no. Yo lo que quiero es largo, ¿no? Es por qué hay distintas glaciaciones siendo que, o cuál es el origen de las glaciaciones. Siempre me lo han preguntado. Se trata de que el casquete polar cambia de eje, se trata de un enfriamiento general, un cambio climático, porque me ha llamado la atención, termino ya la pregunta, me ha llamado la atención de que hay distintas glaciaciones y efectivamente no coincidirían con un cambio de eje, que sería más o menos un casquete regular. Es que eso, bueno, me preocupa desde el punto de vista geográfico, eso a lo mejor... Luego te lo explico, Raymond. Vale. A ver, ya menos 10. A ver, Azkena. Tensiones fuertes en el secundario, sí. En los valles del A ver, Pirineo se ven las masas. dejéis para la comida. ¿Alguna pregunta más y acabamos? Yo una pregunta, una puntualización. Creo que hemos caído muchísimas veces en un error y es hablar de la procedencia del euskera. No. O hablamos de la procedencia de los euskaldunes, o sea, de los que hablan euskera, y hablamos geográficamente de dónde pueden vivir, pero el euskera en sí, la lengua, no podemos decir viene de aquí o viene de allí. La lengua nace por unas circunstancias determinadas y es el euskera. Pero confundir en muchísimas ponencias, el euskera viene de no sé quién, y venimos de África, y venimos de Siberia, y... No, el euskera no. Los que hablan euskera, ¿vamos a hablar de historia o vamos a hablar de lingüística? No, hablamos de lingüística, exclusivamente de la lengua. Lo que estamos diciendo nosotros es que el concepto de vasco es un concepto geográfico y dentro de los vascos hay un grupo paleolítico que residía en el territorio del Golfo Cantábrico, digamos, desde siempre. O sea, uno de los primeros lugares que se colonizan hace 40.000 años por el Sapiens Sapiens. No, ya, claro, yo Vale, todo esto... Jesús, menos 5 son. A ver, seguís en la comida. La comida seguís. Vos, minuto barro, intentar ser puntuales porque ya han empezado a comer el día y somos el segundo y último grupo ya. Ven. Oye, no,